Era el invierno de 1957 en Buenos Aires. Las revistas de historietas y de humor gráfico estaban en un momento de esplendor en la Argentina. Fue en aquel año, en ese momento, en el número 1 de Hora Cero Semanal, una revistita apaisada y precaria, donde apareció así, como surgido de la nada, el personaje de aventuras más importante y famoso de la historieta argentina, el Eternauta. Fue un 4 de septiembre, hoy declarado Día Nacional de la Historieta. Continuará. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo. Estoy en la Tierra, supongo. Es como para creer en fantasmas. ¿Qué haces, Solano? ¿Cómo te va? Perdona la aparición, ¿eh? ¿Estás laburando? Es mi oficio. De eso vamos a hablar. El veterano, mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterhel, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mr. X. Cuando Oesterhel decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente El Eternauta. Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa del guionista. La del guionista. ¿Esa casa existe o existía? Existe y existió en mi memoria durante muchos años. Ah, mira. Cuando empieza la historia, el guionista está trabajando en esta ventanita, ¿no? En ese ángulo. En ese angulito ahí. ¿Es el lugar de la casa de Héctor donde él trabajaba? Ahí es donde teníamos las charlas cuando me llamaba para proponerme alguna historia nueva. Y él estaba sentado ahí de espaldas a esas 2 ventanas. Y yo enfrente, donde como estás sentado vos ahora. ¿Esta la dibujaste en tu casa y de memoria? ¿Héctor te dijo que dibujara su casa o no te dijo nada? La verdad es que no recuerdo las indicaciones de Héctor. No eran muy largas ni no eran muy precisas tampoco, pero alcanzaba. Me daban el espacio suficiente para poner lo mío, que no era demasiado tampoco, sino un intento de aproximación a la intención de Héctor de comunicar. ¿No intentaste ponerle la cara de él al guionista, o sí? No, quizá lo hubiera hecho si no me hubiera ganado de mano Hugo, que ya lo había usado para Ernie Pike. Claro. Entonces yo no voy a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Y como no se transparentaba el papel que iba a tener el guionista para el futuro de la historia, hice una cara un poco adocenada. Neutra. Neutra.
un hombre maduro, medio pacato. Ese fue el Germán de la historia. ¿Cómo te llegaban los guiones? Él te escribía, por ejemplo, todo un mes y vos lo cortabas en pedacitos de 3 páginas. ¿Te encontrabas con él cada semana? ¿Cómo te llegaban las cosas? Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Ajá. Me venían 3 páginas por semana, escritas a mano. Con una letra ilegible. No muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guión. Una vez que leía esa tirada de 3 páginas, ya tenía el material mental necesario para ir creando o recreando la secuencia gráfica. El Eternauta fue un éxito increíble desde el comienzo, porque era profundamente original. Era una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre con platos voladores que estaban de moda en esa época. Los autores eran el guionista Héctor Germán Oesterhel y el dibujante Francisco Solano López. Hasta entonces, las novelas y las películas de clase B que trataban el tema de la invasión extraterrestre solían suceder en las grandes capitales, en Nueva York, si la producción daba, o en algún pequeño pueblito del medio oeste norteamericano. Ahora, ¿por qué los extraterrestres irían a ocupar una ciudad latinoamericana, una capital latinoamericana? ¿Por qué no? En esa pregunta y en esa respuesta está todo el misterio y la originalidad del Eternauta. Pablo Capana es un pensador que se ha interesado por la ciencia ficción. Profesor de filosofía y docente, es autor de varios libros clásicos sobre el tema. Tantos años de trabajo y reflexión sobre el género hacen que su visión del Eternauta sea muy rica, original y valiosa. Para entender un poco el origen del Eternauta, hay que tener en cuenta la revista Más Allá, que fue la primera revista de ciencia ficción, o la segunda, pero la primera de gran tirada que se hizo en la Argentina. Y el origen del Eternauta viene de esa época en que Oesterhel estaba detrás de Más Allá y publicó 2 textos que son muy importantes para entender el Eternauta. Uno es una novela norteamericana de Heinlein que se llamaba Amos de Títeres, donde había una invasión extraterrestre y había que desconfiar de todos porque todos podían ser dominados por los extraterrestres. Y la otra es un cuento, Saturnino Fernández, Héroe. Esto podríamos decir que son los ladrillos. Ahora, la casa que hizo Oesterhel es completamente distinta. ¿Sí? Él se inspiró, como todo escritor, en otros textos anteriores, pero le dio un toque que lo hace único al Eternauta. Por eso seguimos hablando del Eternauta, que lamentablemente nunca llegó a ser una novela, pero es como una novela gráfica, como diríamos ahora. Y el mérito del Eternauta, lo que nos impactó a todos, esa generación y las siguientes, es que fue el primero que localizó una de esas invasiones en Buenos Aires. Poco se puede decir que esto fue una fuente para los escritores que vinieron más tarde, aunque no se siguió cultivando esta temática, que era propia de la Guerra Fría, ¿no? Eso fue el rol de Oesterhel, ¿no? Supo tomar un tema que circulaba desde la historieta hasta Hollywood y le dio un toque argentino muy especial y hasta un toque político que después fue rescatado. 3 de mis vecinos y yo jugábamos al truco. Recuerdo como si fuera ahora mismo la espléndida mano que me tocó en suerte. Aquel silencio total que de pronto había acallado todo rumor era anonadante. Los 1001 ruidos que siempre se oyen en una ciudad, aún en plena noche, habían cesado por completo. Acunándose en el aire quieto, de lo alto caían tenuísimos copos, casi transparentes. Emanaban una luz débil de trasmundo. Todo
hasta donde se podía ver, se cubría ya de aquella nevada. Continuará. En la obra de Oesterheld como narrador se pueden reconocer dos fuentes. Por un lado está su formación científica, él era geólogo, y además su curiosidad respecto de todo lo que fuera la tecnología. Por otro lado está toda su formación literaria y su cultura cinematográfica. Oesterheld fue un lector bilingüe que leyó muchísimo de la aventura, sobre todo sajona, Conrad, London, Kipling, ese tipo de lectura, y Stevenson sobre todo. De ahí se pueden deducir sus temas constantes. Por un lado están los temas metafísicos, la problemática del tiempo, la problemática del espacio, y después los temas éticos recurrentes, la libertad humana, el destino, la vida y la muerte, la responsabilidad, la relación con los demás. ¿En qué te inspiraste para los distintos personajes? Contame. Como nos dedicábamos con Héctor a las historietas que yo hacía, que fueran hechas con personajes argentinos, Sí. no abundan los rubios. Pero yo Exacto. precisamente lo puse rubio a propósito, para alertarlo al lector que algo iba a pasar con esa persona. ¿Por qué? Y porque si tenía esa aparición tan mágica de crearse de la nada, digo, hay que Sí. ponerle alguna nota característica. Y la nota característica se refiere un poco a las películas de ciencia ficción clase B que nos venían de Estados Unidos. Esos personajes serenos, extraños, diferenciados. Cuando Héctor y vos lo juntan a los cuatro a jugar al truco, Sí. así como él eligió un cierto muestreo sociológico, digamos, Sí. vos elegiste también tipos humanos diferentes. Y es bastante fácil. Ya la mención de Favalli como un personaje intelectual, profesoral, como para dar la idea de que tenía una personalidad especial, una contextura física que después se demostró que era necesaria porque transmitía una cierta sensación de seguridad, tener un hombre fuerte, inteligente, mesurado, que sirviera un poco de guía en el grupo. Ese por un lado. Y el siguiente sería Polski, que como su apellido lo indica, venía de la Europa central, digamos, podía ser polaco o húngaro. Además, de las diferencias de apariencia y las diferencias de extracción social y de profesión, está también la diferencia de origen, de dónde viene cada uno de los apellidos. Claro. Eso es notable. Favalli, Italiano. Polski, polaco probablemente, Sí. como dice su nombre, Claro. y Lucas Herbert, un apellido sajón, ¿no? Sajón, y empleado de banco, y calvo. Y calvo además. La calvicie le da cierto carácter como urbano, oficinesco. Así que eran alternativas y formas de encarar el desarrollo de los acontecimientos por parte de Héctor, muy ricas, muy sutiles también. Claro. Y hay muchos de los detalles sobre lo que estamos conversando ahora respecto a las actitudes de los protagonistas que tienen esa cosa que pasa desapercibida, pero que da lugar a escarbar un poco en profundidad y sacar conclusiones. Para Oesterheld, la aventura no es meramente el peligro, la situación exótica, no. La aventura es una circunstancia especial, límite de la vida que hace que un hombre común se convierta en un héroe. Los héroes no son de naturaleza diferente, no son anteriores a la aventura, sino que las circunstancias de la vida los llevan a vivirla. En el caso del Eternauta, eso está llevado al extremo. Juan Salvo se hace héroe en la acción. Otra idea es la idea de que el héroe no está solo, es un héroe colectivo. El héroe es el grupo. Son los amigos, son los compañeros, son los camaradas. Martín Mórtola Oesterheld, pintor, director de arte y responsable, entre otras cosas, de la notable muestra homenaje dedicada a Oesterheld en el 2002 en el Palais de Glace, es hijo de una de las 4 hijas desaparecidas del guionista y, por lo tanto, nieto del autor del Eternauta. El pequeño Martín, antes de ser entregado a su abuela por el ejército, fue el último miembro de la familia que vio con vida y en cautiverio
a Héctor Germán Oesterheld. Las obras de mi abuelo, mi cercanía, por ejemplo, con las obras de Héctor, siempre están tamizadas por una cosa muy personal. Y más allá de que sea mi abuelo, estás como, no entras como en esos terrenos de ficción en donde de alguna manera estás leyendo, digamos, una ficción, etc. Y también se mezcla un poco, sobre todo en El Eternauta, y sobre todo con la relación que yo tuve con El Eternauta desde muy chico, con mi historia personal. Parte del relato que tenía que ver con mi familia era que mi abuelo esté hablando con Juan Salvo, digamos, ¿entendés? Entonces era como verlo a mi abuelo, más allá que no era ni parecido siquiera, digamos, ahí, y después encontrarle con Ernie Pike y reconocer, digamos, que ese era tu abuelo. Y después todas las realidades, digamos, que fueron todos los comentarios que fui recibiendo y la gente que fui conociendo cuando a medida que iba siendo más grande, respecto de la militancia, respecto del destino que tuvo mi familia. Esa parte de esa relación en un momento se tradujo en algo real, por ejemplo, como yo fui la última persona que lo veía a mi abuelo, tenía 3 años y medio. Durante mucho tiempo yo eso lo tuve como una ensoñación o como una idea que podía ser una ficción tanto como cualquiera de las historias de mi abuelo. Y hasta que, cuando tenía 11, 12, 13 años, digamos, a partir de testimonios que había, a partir de yo interesarme un poco más en la historia argentina, me di cuenta que no, que concretamente había estado yo en el lugar de detención donde estaba mi abuelo y concretamente había pasado esa situación. Vacilé. La puerta, aunque no muy grande, me separaba hasta ahora de la muerte que reinaba afuera. Abrirla era sumergirme en medio de la nevada, en la muerte. Pero tenía que salir. Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Continuará. ¿A partir de qué construiste el enemigo, Solano? Los enemigos, esas primeras cucarachas gigantes, ¿dónde sacaste esas cosas? Venía con el nombre de cascarudos. No sé quién le puso cascarudos, Sí. pero tenían que ser cascarudos grandes. Sí. Para enfrentarse con los humanos, Sí. me pareció lógico Sí. que tuvieran un tamaño parecido al de los humanos, aunque bien diferente. Además hacían ruido, ¿no? Chirriaban. Hacían un ruido insoportable. Tenían una cabeza chica como con un pico y unos ojos no muy bien definidos, porque nunca se los hace de protagonistas, siempre actúan en grupo. Sí, siempre andan en patota. Entonces la cara no está muy bien detallada nunca, juega un poco con esas diferencias. Ahora, después tenemos el personaje siguiente, que probablemente, no sé qué opinarás vos, pero para mí es una de las invenciones mayores de toda la historia, que es estos personajes que son los manos. Que es un malo con matices y tiene la ventaja de tener muchos puntos en donde apoyarse para producir una figura interesante desde el punto de vista del lector de historietas, que demuestra su inteligencia y su autosuficiencia. El mano es básicamente soberbio, ¿no? Es una soberbia necesaria para neutralizar el miedo. Claro, claro, sí. Se necesitaba, si era inteligente tenía que tener una frente ancha. Y el pelo es esa cabeza con esos pelos medios hirsutos, pero muy enhiestos, muy... Sí, eso da una idea medio mefistofélica, esas orejitas para arriba. Las orejas es una cosa muy clásica de la malignidad, de oreja en punta. Ceja, oreja en punta, claro. La fuga del pelo. Claro. Sí. Y después la cara muy trabajada, la nariz, la boca, los ojos.
Las trabajé como que fueran personas ya maduras, no ancianos, pero con fisonomías trabajadas. El recurso de la aparición de los manos, que aparece primero los efectos, después aparece la mano y después aparece el personaje entero. Sí. En el caso de la aparición de los gurbos, de estos monstruos, Sí. también es así, porque primero aparecen... La tierra temblando. La tierra tiembla, después se derrumban los edificios, después se encuentran las huellas en el suelo y recién después aparecen los bichos. Después de la polvareda del derrumbe que producen ahí. Entre el fragor catastrófico de los edificios que se desplomaban, retumbaban los pasos, como golpes de martinetes de las increíbles bestias. Hundiendo el pavimento a cada paso, avanzaron lentamente hacia nosotros, seguros de su inmenso e incontrastable poderío. Como un monstruoso ballet, la línea de gurbos se adelantó. Ya no podíamos retroceder más. Franco hizo fuego. Su puntería fue certera. Cada gurbo que era privado de su teledirector se revolvía enfurecido contra el más próximo, como tigres que, reunidos en una jaula, quedaran de pronto sin la influencia del domador. El Eternauta, Memorias de un navegante del porvenir, comenzó a aparecer en la revista Hora Cero Semanal de Editorial Frontera el 4 de septiembre de 1957 y se prolongó durante 105 semanas hasta el 7 de septiembre de 1959. El éxito fue tan grande que, en un gesto inusual, la editorial publicó en 1962 la aventura completa en 3 volúmenes. A mediados de los años 70 se produce el hecho determinante de la popularidad ulterior del Eternauta. Se reedita la versión original que habían leído los chicos de los 50 en un solo tomo de 365 páginas. Son otros los lectores. La leen de otra manera, ideologizada en un momento que son las vísperas de la dictadura militar y en un momento en que Oesterheld ya no es aquel, es un militante de Montoneros que vive en la clandestinidad. La originalidad e importancia de la obra de Oesterheld es difícil de calificar, ya que cualquier adjetivo le queda chico. Carlos Trillo, historiador del género y excelente guionista él también, ha sido un atento lector de la obra de Oesterheld y por eso es una de las personas más indicadas para hablar de él y de su oficio. El Eternauta fue para nosotros lectores niños como una revelación suprema. Nunca había pasado una historia de ciencia ficción en la Argentina, nunca habíamos visto a la gente que vivía cerca de casa convertida en un héroe. No sé, era como que todo estaba al alcance de la mano. Y a uno en ese momento no le sorprendía, porque el Eternauta tiene eso. Uno la leyó conmoviéndose en el año 57 y la releyó conmoviéndose en el año 78, pero la leíamos de otra manera. Esa nevada fatal ya estaba en Buenos Aires, estaban matando gente, estaban pasando cosas muy horribles, ¿no? Y entonces esa aventura de ciencia ficción que había hecho Oesterheld, de alguna manera se convirtió en otra cosa, en otra lectura. Y probablemente si uno la agarra ahora, que son tiempos más dóciles, la historia sigue siendo una gran historia de aventuras y va a trasponer los límites de nuestras vidas seguramente y se va a convertir en eso que llaman un clásico, que le está diciendo al joven lector que la agarra hoy algo que tiene que ser escuchado hoy y que por ahí no fue escuchado en el pasado. En el pasado dijo otras cosas. Bueno, y eso por ahí es el gran secreto del Eternauta, es la única historieta que conocemos que perdura a través del tiempo contándonos cosas distintas todos los días. Ya llegábamos. Sin darme cuenta reduje la carrera. Pero no había tiempo para perder. Los hombres robot nos habrían visto. Corrí lo que creía una palanca. Hubo un sonido agudísimo. Una
una luz crudísima me encegueció. Cerré los ojos, pero el resplandor me lo siguió abrazando. Los gritos me llegaron como de muy lejos. La voz de Elena se fue debilitando. Suspiros, chirridos extraños la reemplazaron. Vi la cabeza espantosa de un dinosaurio gritando de terror. Me ensordeció el tremendo estampido de un supercohete al arrancar. Me encontré de pronto cayendo. Leída en los años 70, el Eternauta empezó a tener otro tipo de resonancia. ¿Cómo viviste esa aparición de nuevos lectores, Solano? Empezaron a aparecer los que tenían largamente más de 14 y los que le daban un significado político cada vez más marcado. Y no solamente los lectores, sino el propio autor ponía el acento hasta el punto de hacerme decirle, podrías haberme avisado. Lo lindo es que en el caso del Eternauta, como todas las obras maestras, ese fenómeno creativo tiene tal densidad de sentidos y de significado que avanza por sí solo. Avanza por sí solo. Es lo que define a los clásicos, que define tanto al Quijote como al Martín Fierro como al Eternauta. No tenemos más remedio que pensar que el Eternauta puede ser también protagonista de una época en donde faltaba algo y parecería como que por un azar del destino estaba ahí Juan Salvo con su traje y su mascarilla esperando que le atribuyeran ciertas virtudes especiales. Bueno, eso de en qué se ha convertido la obra una vez que ha salido de las manos de los autores, ¿no? Lo que la historia y sus lectores hacen con ella, ¿no? Claro, sí, y eso ya escapa a nuestra capacidad de seguimiento, vamos a decir, y de interpretación. Empieza a mandar el público lector. Pertenece ya a la historia de nuestra cultura y al imaginario de los argentinos. Claro. Qué destino, ¿eh? Qué destino envidiable el tuyo, Solano. Pero ocurre que está la representación del ridículo, como vos habías dicho. Haber podido superar eso para mí es suficiente. Trabajar el ridículo de la apariencia física del actor en un elemento aceptado sin discusión por los lectores y los seguidores. Eso me llama la atención. Y bueno, le pasó a Quijote de Cervantes, con eso te digo todo. El Eternauta, tal como lo conocemos, es una gran introducción de una historia que nunca empieza. La del viajero del tiempo, del inmortal, del testigo de la historia de la humanidad. El tiempo histórico fue otra cosa. No hubo invasión extraterrestre que se sepa, pero muchas cosas y terribles pasaron desde entonces. Yo prefiero quedarme con el humanismo y la sensibilidad de Oesterheld, que como a tantos otros nos abrió un camino, una puerta a todos los mundos de la historieta. Pude ver al salir un cielo muy gris, había perdido sus colores. Ahora sé que es el fin